He estudiado un doctorado y un postdoctorado, especialmente en el tema de la migración. ¿Cuál ha sido el mayor desafío de tu carrera? Hay sectores estratégicos para mucha gente que llega acá y que no sabe hacia dónde dirigirse. El éxito empresarial con Carlos Calderón, un programa que te hará crecer, en donde estarán los mejores empresarios y empresarias compartiendo sus experiencias, sus estrategias y sus conocimientos para impulsar tus resultados. Comenzamos. Estamos en el éxito empresarial con Carlos Calderón. Hoy estamos con Germán Federico Grisales, cónsul de Colombia acá en Barcelona. Gracias por aceptar la invitación de estar acá en mi programa. Carlos, es muy agradable estar aquí conversando contigo sobre los distintos aspectos que tiene que ver la vida personal y la carrera diplomática. Exacto. Y ya más allá de la parte empresarial que hemos estado acostumbrados a ver en estos episodios, hoy vamos a abrirnos un poco más a la parte diplomática, a lo que hace el consulado acá en Barcelona. Así que me gusta siempre empezar por el origen, por la raíz, tocar un poquito lo humano. Y me gustaría comenzar con la pregunta de cómo te definirías y por qué te dedicas a lo que te dedicas. Bueno, yo en principio he sido pintor desde 1980, pero he tenido acceso a una formación polifacética y finalmente soy un diplomático de carrera en el grado de embajador, pero ejerzo el cargo aquí de cónsul general de Colombia en Barcelona. Sin embargo, desde antes me he dedicado a muchos aspectos. Tú conoces ahí uno de los libros que he escrito. Sí. He escrito varios libros sobre investigación en el tema central que abordo yo, que es la historia de la región amazónica. ¿Y cómo te fue ahí en esa investigación? Bueno, recibí un premio internacional que fue el premio del convenio Andrés Bello, en segundo lugar, y eso entrañaba investigadores no solamente de América Latina, sino de España y de Portugal. Ese libro es el que me permite a mí estudiar en Francia el primer doctorado. Yo he estudiado 2 doctorados y un postdoctorado, especialmente en el tema de la migración. Pero todos esos aspectos son aspectos complementarios de la carrera diplomática, que es una carrera que se ha desarrollado a lo largo de 26 años y que es como en el ejército, uno va ascendiendo hasta llegar al grado de embajador, que es el grado en el cual yo estoy en este momento. Estás ejerciendo ahora, claro, ¿no? Es interesante porque yo normalmente a todos los invitados del podcast les doy un libro al final, entonces estaba buscando como el nombre de él, estaba investigando un poco, aparte de que vi todos los estudios que tienes, la experiencia, el recorrido, vi justamente en la casa del libro que había un libro que él había escrito y ahorita lo estábamos comentando del año 2000, ¿no? Que recibió un premio por eso. Claro, por supuesto. Y ese premio fue muy importante para mí porque de alguna manera me sirvió como catapulta para estudiar el segundo doctorado, que lo estudié casi todo en la Amazonía colombiana, la historia de las comunidades indígenas, la historia de la articulación entre huitotos, entre ticunas, entre cocamas, yagua y la población local de Colombia, de Perú y de Brasil. Eso me enorgullece, pero también me compromete a ser cada día mejor y a luchar por la gente, que es básicamente el ejercicio en el cual desde hace muchos años estoy empeñado en hacerlo cada vez mejor. Claro, conecto bastante con ese punto de vista y hablando un poquito de todo lo que eso que tú has vivido, de esas experiencias, cuéntanos para ti cuál ha sido el mayor desafío de tu carrera. El mayor desafío de mi carrera fue precisamente mi trabajo en las fronteras, pero en particular en la frontera del Amazonas, que comprende esos 3 países, Brasil, Colombia y Perú. Y básicamente fue un gran desafío porque es un poco diferente el trabajo allá. Por ejemplo, el trabajo es resolver problemas interculturales, problemas de distintas comunidades étnicas, de distintas leyes que existen, de problemas de traducción que es necesario hacer para garantizar la calidad de la vida de la gente y además para resolver cuestiones de todos los días, como por ejemplo la muerte de una persona, como por ejemplo encontrar en la selva una familia,
y toda una serie de aspectos que entrañan gran dificultad, pero también gran pericia. Por ejemplo, para finalizar, el tema de los contratos siempre son orales. Y hay contratos de 1.000 millones de pesos que se resuelven entre un pescador y otro. Orales. Sí. Y hay Dios que mío. Ver las implicaciones que eso tiene cuando en la mitad puede existir incluso una amenaza de muerte. Pero no hay forma de probar porque no hay documentos escritos. Claro. Y te toca apelar a tu imaginación para acordar a dos partes contradictoras, pero dos partes que tienen su propia lógica. Entonces ahí es donde entras tú a saber cómo moverte y garantizar que no haya contradicciones todavía peores. Por eso me parece que es el gran desafío, igual que el desafío de las cárceles en otros países en donde definitivamente entendí y vi la dificultad de poder garantizar la vida de los colombianos cuando están en una cárcel en el extranjero. Afortunadamente, acá en Europa es otra cosa, diferente. Pero sí estuve en países en donde la vida y la muerte se definían en un minuto en una cárcel de esos países que prefiero no nombrar porque sería poco diplomático. Claro, tantas cosas que se vive y que no se muestran en el día a día, o nosotros vamos en el ritmo de trabajo, vamos haciendo cosas y no nos damos cuenta de muchas cosas que pasan. Por ejemplo, lo que acabas de contar, el tema de se define la vida o la muerte en un minuto y no somos muy conscientes de eso. Sí, conocí un país, por ejemplo, donde en distintas paredes aparecían letreros que decían colombiano agarrado, colombiano asesinado. Entonces son cuestiones que le dan a uno, obviamente, la imagen de que hay grandes problemas y que hay que resolverlos, y no es tan fácil resolverlos de la manera habitual, sino con mucha astucia, con el manejo de los medios de comunicación, con el manejo de la prudencia y también, por supuesto, con el apoyo que puedas contar de los distintos estados y a veces hasta de una constitución nueva que se haga. Por ejemplo, me pasó en un sitio donde yo, sabiendo porque había trabajado en una constituyente en mi país, allí, justo en el momento en que yo llego, se crea otra constituyente y se crea una constitución nueva. Y esa constitución no solamente ayuda a la gente nacional, sino también a los prisioneros colombianos que por primera vez en ese país tenían el derecho de que el cónsul supiera que ellos estaban en determinada cárcel, porque en el pasado ni siquiera eso se les decía a los cónsules y nosotros nos pasábamos toda la vida buscando, precisamente por la petición de alguna familia, dónde exactamente está mi hijo. Entonces uno tenía que resolver ese tipo de cosas. Son muchas tragedias y muchas historias humanas. Muchas experiencias que me parece. Claro, en ese desafío entraba todo eso. Grandes desafíos. Grandes, pero bastante. Ya yéndonos un poquito más al lado empresarial, ¿sí? Que es de lo que se trata un poquito este programa. ¿Tú qué consejo le darías a todos los empresarios colombianos o al latino en general que viene a este país en busca de oportunidades? Bueno, yo le diría primero que se informara bien de las oportunidades del mercado que va a visitar. Segundo, que se prepare bien, por supuesto. Tercero, que reciba formación. Y nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado un programa muy interesante de formación para empresarios, como el año pasado con una entidad de Tarragona que se llama E3, que formó a 92 personas y justamente en el tema de fortalecimiento empresarial y que nos permitió contar con mucho orgullo que hay un trabajo muy eficaz que se puede desarrollar con ese sector. Al margen de eso, tenemos que decir que nos sentimos muy orgullosos, por ejemplo, de gente que está trabajando en el tema del café, de gente que está trabajando en el aceite de oliva, de gente que está en la gastronomía. Hay sectores estratégicos
para mucha gente que llega acá y que no sabe hacia dónde dirigirse, que son, por ejemplo, la gastronomía, el turismo, el tema de los cuidados médicos, para los cuales yo sugeriría que la gente allá en Colombia se formara un poco más para llegar aquí con algo, porque como todos los mercados y todas las sociedades, no son fáciles, pero son posibles. Claro. Y hay mucha colaboración, pero también hay muchos obstáculos. Entonces, el empresariado colombiano es un empresariado que viene aquí a aportar y que aporta en muchas áreas, que es imaginativo, que nos sentimos orgullosos de él. Y por supuesto, cuando llega acá, ve incluso muchas otras oportunidades, pero también muchos desafíos. Y tiene que venir preparado para eso. Claro, uno de los puntos importantes es prepararse, que muchas veces la mayoría de personas tú ves que vienen acá a este país, vienen es a mirar qué se hace sin tener un plano, sin tener conocimiento de lo que es en sí el mercado. Pero los latinos, los colombianos, los latinos en general, tenemos esa capacidad creativa, esas ganas que quizás en otros países no la tienen tanto. Y acá yo he visto que marcamos bastante diferencia en eso. O sea, creo que tenemos un punto muy importante acá en el mercado empresarial por las capacidades no solo cognitivas, sino también por la actitud que le ponemos a las cosas que hacemos. Claro. Y hay un aspecto que me parece muy interesante y muy humano, que es básicamente la importancia que para el inmigrante colombiano tiene su familia. Cuando viene junto a ella y cuando se queda su familia allá y él puede aportar desde lejos a el bienestar y a la calidad humana de estas personas que quedan atrás. Porque uno, como migrante, uno siempre tiene un pie en un país, pero el otro nunca lo suelta de la zona en la cual ha vivido quizás sus mejores momentos y quizás su familia que de alguna manera depende de estas nuevas oportunidades que se van presentando. Claro, yéndonos ya a ese, o sea, teniendo en cuenta todo lo que estás diciendo, ¿qué servicios o apoyos específicos ofrece el consulado colombiano acá? No solo a los empresarios, sino a la comunidad en general. ¿En qué beneficia, por ejemplo, la inscripción consular, que yo no conocía sobre ese tema? ¿Cómo nosotros nos podemos beneficiar de esto? Bueno, la inscripción consular es un ejercicio que se hace para saber exactamente con cuántos colombianos contamos en una circunscripción específica. Sí, Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos aproximadamente 60.000 inscritos. Es una cifra bastante grande. sí. Y esos 60.000 inscritos nos permite a nosotros saber dónde están, saber qué le ha pasado a alguien, saber si es necesario avisarle a su familia, entregarle el mensaje o buscar si hay un desaparecido, porque todas esas son funciones que nosotros usualmente lo hacemos. Pero además de eso, tiene una importancia práctica el de la inscripción consular, porque dependiendo del número de inscritos, así nosotros tenemos un presupuesto para realizar los servicios que el consulado pueda prestarle. Entonces, ese es un índice para poder registrar cuánto se necesita para poder ofrecer un buen servicio. Claro. Y ahí es donde viene una crítica mía, pero al mismo tiempo una expectativa para el año 2024, que es que se entienda no solamente eso como un indicador, sino el gran número de personas colombianas que existen en una circunscripción. Por ejemplo, si aquí están 60.000 personas inscritas en el consulado, la verdad es que nosotros en la circunscripción del Consulado General de Barcelona hay 140.000 personas. Y 140.000 personas sin tener el suficiente número de funcionarios porque necesitamos más. ¿Por qué nos ha desbordado el número de personas que llegan acá en relación con los funcionarios? Por la sencilla razón de que está aumentando la llegada de colombianos y en general de latinoamericanos
hasta las dos principales ciudades que son Madrid y Barcelona. Y eso ha hecho que sea demasiado difícil poder establecer un ejercicio del servicio que sea equiparable y que sea beneficioso. En ese sentido, queremos resaltar que en el año 2024 lo que aspiramos es a que eso se entienda como otros aspectos que son fundamentales en el desarrollo de la diplomacia, no solamente aquí, que esta es la tercera jurisdicción en población del mundo, Sí, sí. y es precisamente un gran reto para poder desarrollar un buen trabajo, un buen servicio, un buen ejercicio de lo que nosotros conocemos como la diplomacia en general. Claro, y ahí es donde empieza a entrar todo el tema de las alianzas, las actividades que ustedes realizan, por ejemplo, el tema de Colombia nos une también. Sí. ¿Cómo juega? Para eso es necesario saber exactamente cuál es la función del cónsul. El consulado no tiene una sola función, tiene un montón de funciones y algunas de ellas requieren, por supuesto, la política de alianzas. Por ejemplo, en el área musical nosotros valoramos mucho el trabajo que está haciendo Otto y Latin Palace en el sentido del fomento a los intercambios culturales musicales y al fomento de la música colombiana. Y en ese sentido, para nosotros es importante, incluso cuando ahora, dentro de poco, llega un barco que es el barco insignia de Colombia aquí a Barcelona, que entre otras cosas, Barcelona es fundamental en la historia de la marinería, porque fue aquí donde se crearon las leyes comerciales y las leyes marítimas que hoy están en boga en todo el mundo. Es importante el haber tenido aquí justamente el consulado de mar, que todavía funciona cerca de aquí. Es un lujo que tenemos como ciudad, pero también la llegada de nuestro barco insignia, que es, por supuesto, lo que nos enorgullece dentro de los mares del mundo, porque es el que lleva el estandarte de nuestro país. Nosotros, entre la embajada y el consulado, vamos a desarrollar una actividad de bienvenida, y en esa actividad de bienvenida estamos, por supuesto, teniendo el apoyo de Hans de Latin Palace, sí, para poder desarrollar una serie de actividades. Pero además de esta actividad de la cooperación cultural, también nosotros tenemos una serie de funciones como la protección de los colombianos cuando la necesitan, la asesoría cuando la piden allá en nuestro consulado. También tenemos las relaciones con el otro estado que deben ser preservadas en todo momento. Claro. Tenemos el tema de la integración cultural, tenemos el fomento del valor de la inmigración colombiana, porque a veces no se entiende, hay sectores retardatarios que no entienden el aporte que están desarrollando los migrantes en el término de la gastronomía, en el término del desarrollo local, en el término de las artes musicales, en el término de las artes en general, y todos esos aspectos para nosotros sí nos interesa como un caso muy especial para resaltar a lo largo de los objetivos que vamos a desarrollar en el año 2024 y los años que siguen. En ese sentido, esa es una parte que nos compele a trabajar por la integración entre los distintos sectores en la parte urbana, en la parte rural. Trabajamos con Tarragona, trabajamos con alianzas, con la Asociación Intercultural de Tarragona, en Girona, con DAUA, una ONG, en Zaragoza, con otras, como un grupo muy especial que se llama Curramba en Carnaval, y tantos otros sitios que de alguna manera van fomentando la cultura y las características de todas nuestras regiones. Además, con
Y Colombia nos une, que es una de las principales alianzas que tenemos, que Colombia nos une, es parte misma de la Cancillería, con Red y con otras ONGs que son fundamentales e importantes a nivel incluso internacional. Hemos desarrollado también unas alianzas que han sido muy importantes cuando se trata de personas colombianas en problemas y cuando necesitan que nosotros los derivemos hacia un sitio para resolver una necesidad concreta. Porque la política de alianza para nosotros es tan importante como la política general concebida en el Plan Nacional de Colombia, en el Plan Nacional de Desarrollo. Y la otra parte, que es también importante, es la que tiene que ver con la parte documentaria. Es decir, muchos aspectos como la creación de pasaporte, la cuestión de la cédula y toda una serie de documentos que son necesarios, nosotros lo hacemos o nosotros lo tramitamos, pero es un trabajo que hemos tratado con el tiempo de buscar la manera de que solamente una parte, la más estratégica, necesite de citas, porque hay otra parte, por ejemplo, la que tiene que ver con pensiones, la que tiene que ver con la atención a personas que tienen más de 70 años, todas ellas, casi 14 actuaciones de esa naturaleza, no tienen cita. Y hay otros aspectos de esas actuaciones que son para nosotros tan importantes que hemos buscado la manera de hacerla online, justamente para que la gente no tenga que venir acá hasta el consulado para poder desarrollar su actuación con eficacia. Al margen de eso, estamos tratando por todos los medios de garantizar la visita de los consulados móviles, porque los consulados móviles nos permiten estar cada cierto tiempo en distintos sitios que no son Barcelona y que obviamente nos ayuda a hacer más eficaz la tarea de poder resolver problemas, porque nuestro asunto real, concreto, es la gente. Claro. Y en ese sentido que me causa mucha curiosidad. Primero, ¿hasta dónde abarcan ustedes? Que yo creí que solo era acá en Barcelona, están abarcando muchos más sectores y toda la actividad que tienen. Y para todas las funciones necesitan un equipo, requieren un equipo aparte de los aliados, lo que dijiste de Colombianos Uno y muchos otros aliados. A nivel de gestión de equipos y liderazgo, ¿cómo lo llevas? O sea, ¿cómo te toca afrontar eso día a día? O sea, tienes que distribuir muchas funciones, tienes que controlarlo todo, porque acá me sorprende que todo lo que vas hablando lo vas conectando, tienes acá claro qué se tiene que hacer acá, luego este otro tema. ¿Cómo llevas eso en el día a día? Nosotros tenemos un equipo y el equipo es muy, 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 muy útil. Y trabajamos con toda una serie de asociaciones, porque nuestra jurisdicción es bastante grande e incluye a otro estado, que es Andorra. En Andorra, con la Asociación de Colombianos en Andorra, estamos comenzando un trabajo muy eficaz de recuperación de la historia de los andorranos en esa región, claro, que son entre 975 y 2.500 de acuerdo a la estación. Pero además de eso, trabajamos con otras entidades que son hechas por los propios colombianos y que nos sirven para hacer entender a las autoridades que Colombia y los colombianos son no solamente emprendedores importantes, sino también gente con mucha imaginación y gente que está interesada también en una relación de integración con la población local. Exacto. De Cataluña, de Aragón, de manera que el trabajo sea cada vez más consolidado y más mutuamente compensado por esas relaciones humanas entre distintos pueblos, que es uno de los aspectos más importantes de la vida de los colombianos aquí en este país. Claro, importantísimo. Y ya para finalizar, cuéntanos cuáles son los objetivos para este año, para el consulado. Yo diría que más que objetivos son aspiraciones. Mi aspiración mayor es que todos entiendan interna y externamente que
necesitamos en Colombia y en Cataluña, y también en Aragón, un servicio que sea cada vez mayor, más eficaz y con más equipo. En ese sentido, el equipo es especialmente importante para poder garantizar un servicio adecuado para 140.000 personas, porque es desmesurado el tamaño que hay de la población en relación con el equipo con el cual nosotros intentamos trabajar tanto en integración social como en el servicio específico documentario. Esa es, creo que, la principal importancia que le damos a nuestro trabajo, pero también esperamos que avanzar en términos de algunos aspectos, como por ejemplo que el manejo de los convenios de pensiones sean mucho más eficaces, más rápidos, y que se avance en conseguir algunos aspectos de reivindicaciones en las cuales están interesados los colombianos que están en el área médica, Sí. y que están pidiendo que las homologaciones sean, por favor, más rápidas, más contundentes, y en lo cual se avanzó bastante con los términos de acuerdos que se comenzaron en el año pasado con la visita del señor presidente de Colombia. Se abarca muchos temas, se abarca bastantes temas en este sentido. Y bueno, para mí ha sido un placer tenerte acá en el programa, que nos hayas compartido un poco sobre esas aspiraciones que tienes para este año con el consulado. También que nos ayudaste a conocer un poco más de lo que se hace, porque yo, por ejemplo, no conocía muchos aspectos. Y lo que más me interesa a mí es como ese trasfondo, toda esa trayectoria, los desafíos que tuviste que pasar para poder estar donde estás hoy. Y claro, eso no es de la noche a la mañana que tú logras todo ese bagaje para poder ejecutar las funciones que cumples hoy en día. Así que como a todos nuestros invitados, yo quería darte un regalo. Normalmente siempre les doy un libro. Y pensé en ti porque ocupas un cargo importante, se llama Liderazgo de Daniel Goleman, que es el poder de liderar. Así que espero que te lo disfrutes y estoy encantado de que hayas estado acá en mi programa. Muchas gracias, Carlos. Para terminar, quiero decirte que nuestro país en este momento es importante también por otras cosas, que son básicamente el aporte que tiene hoy a la biodiversidad, y hoy uno de los grandes eventos del convenio de la biodiversidad se va a desarrollar en Colombia, y nosotros acá en el consulado también vamos a replicar el trabajo, porque áreas como la Amazonía y en general todas las regiones de Colombia están hoy a la cabeza de un gran reto en términos ecoturísticos, en términos de la lucha contra la deforestación y en tantas otras cosas que le sirven al planeta. Pero también tenemos un gran desafío en el cual los consulados vamos a meternos de cabeza, que es el tema de la paz. La paz en nuestro país no es fácil, porque nuestro país es bastante complejo, pero si hoy por hoy no avanzamos hacia allá, no podemos darle una lección al mundo que cada día está más cerca de la guerra. Claro, así es, muy buen mensaje. Es que muchas gracias, Román. Bueno, Carlos, Encantado de que estés acá. de conocerte, y me alegra mucho haber charlado contigo de todos estos aspectos.